Desde su más tierna infancia, Alexandra se caracterizó por su inquietud y carácter vivaz, una verdadera chica salvaje con falda, como bromeaban los vecinos. Su compañía consistía principalmente en chicos, con quienes trepaba árboles, saltaba vallas y organizaba ruidosos juegos de guerra. Después de terminar la escuela, a pesar de las quejas de su madre y las prohibiciones categóricas de su padre, Alexandra hizo su maleta y partió a conquistar la ciudad para estudiar geología. ¿Y por qué precisamente eso?, suspiraba la madre. No has elegido una ocupación femenina. Andarás por las rocas con pantalones de montaña y equipo pesado, excavando muestras. Pero la obstinada insistió en lo suyo y desapareció instantáneamente de su hogar. No en vano dice el dicho popular: dale a una niña un nombre masculino y su temperamento será acorde. En la universidad fue admitida sin dificultades. La ciencia la fascinaba y se le daba con facilidad sin esfuerzos especiales. Pero el destino decidió otra cosa. En su tercer año de estudios, conoció en una fiesta de estudiantes a un chico con guitarra, a quien sus compañeros por alguna razón llamaban por su patronímico, Gerasimich. Posiblemente la razón era que era mayor que los demás. Se había matriculado en la universidad después de su servicio militar y ahora estaba terminando su formación en silvicultura. En su pasaporte se llamaba Sergei. Todas las chicas lo miraban boquiabiertas. Pero su elección recayó precisamente en Alexandra. La relación se desarrolló rápida y apasionadamente. La chica perdió la cabeza, descuidó sus estudios, y cuando Sergei la invitó a mudarse a un remoto paraje donde debía cumplir 3 años de servicio obligatorio, ella abandonó todo sin dudar y siguió a su amado. Ni siquiera informó a sus padres de su decisión. No quería escuchar las severas amonestaciones de su padre ni las preocupadas quejas de su madre. Decidió instalarse primero en el nuevo lugar y luego contarles a sus padres sobre sus planes. Sasha entendía que la vida en un pueblo remoto de la taiga no sería fácil, pero estaría junto a su amado, aunque fuera en una cabaña. La realidad resultó ser diferente. Les asignaron una vieja casita donde el viento silbaba por todas las rendijas. Seryosha comenzó a trabajar como guardabosques y desaparecía en el bosque durante semanas. Decía que tenía que explorarlo todo, entenderlo todo y ganarse el respeto de los lugareños. Para ello se presentaba a todos con su patronímico, Gerasimich. Así fue como este nombre se le quedó entre los habitantes del pueblo. Sashka pasaba su tiempo sola en casa y se sentía enjaulada. Las amigas estaban lejos y con las mujeres locales no estableció contacto, aunque tampoco se esforzó mucho por hacerlo. Su estatus poco claro la agobiaba. Sergei aún no le había propuesto matrimonio. No era ni esposa ni prometida, sino algo incomprensible. Cuando planteaba este tema, Sergei reaccionaba irritado. ¿No te basta con que te ame? ¿Necesitas una formalidad? Sin embargo, cuando Sasha esperaba un hijo, finalmente formalizaron oficialmente su relación. 1 año después de la mudanza, nacieron gemelos, Pavel y Natalie. Sergei recibió su llegada sin especial entusiasmo. Desaparecía cada vez más frecuentemente en la taiga. Renovó una cabaña, creó varios escondites secretos en diferentes áreas de su extenso territorio. Se volvió irritable y reservado. No compartía sus problemas con Sasha, aunque ella notaba que algo le preocupaba. A veces revelaba que no le gustaba nada organizar cacerías para personalidades de alto rango y servirles. Y esto se volvía cada vez más regular. Nada, aguanta, Sasha. Pronto terminarán nuestros 3 años obligatorios y dejaremos este lugar para siempre. Tranquilizaba a su esposa. No quedaba mucho, solo unos meses. Entre ellos ya no existía la intimidad y comprensión anterior, pero sus planes no estaban destinados a realizarse. Durante otra cacería con funcionarios locales ocurrió un incidente imprevisto con una persona. Posiblemente no fue casualidad. Sergei afirmaba que le habían tendido una trampa, que lo castigaban por su carácter inflexible, pero nadie creyó su versión. Tras la pronunciación de una sentencia de 4 años, Sasha se quedó sola con los niños en el pueblo.
Las ofertas de ayuda de sus padres y de mudarse con ellos fueron rechazadas tajantemente por la joven. Encontró trabajo en una granja y se sumergió en la espera de su marido mientras educaba a la creciente generación. Los años no se detenían y los niños crecían rápidamente, como hongos del bosque después de un chaparrón. Un día, Pavel descubrió en la espesura del bosque un joven cuervo solitario. ¿Cómo había llegado allí el pájaro? Era un misterio para todos. El niño sostuvo largo tiempo en sus manos a la cría emplumada, buscando cuervos adultos. El asustado polluelo emitía fuertes gritos, pero sus congéneres no aparecieron. Ni un solo cuervo se veía cerca. «Madre, ¿qué debo hacer con él?», gritó Pavel. «No podemos dejarlo aquí indefenso». «Nos lo llevaremos a casa», respondió Sasha, quien quería fomentar en sus hijos una buena relación con el mundo natural. «Y tú», grita más fuerte, «quizás tu familia te escuche. Si aparecen parientes te dejaremos libre», instruyó el niño al pájaro joven. La familia construyó una jaula espaciosa para el huérfano. Consiguió gusanos como alimento, lo bautizó con el nombre de Sabelí y estableció su hogar en el alféizar de la ventana. Con el tiempo, el ruidoso pájaro joven se transformó en un imponente cuervo. Sabelí se acostumbró al ambiente doméstico. A menudo se posaba en los hombros de los niños o exploraba la cocina en busca de comida. Sasha había abierto la puerta de la jaula hace mucho tiempo y dado libertad a la mascota. Pero el mundo exterior no atraía a Sabelí. El cuervo volaba hasta los árboles cercanos del bosque, pero siempre regresaba a su alféizar. Así continuó viviendo con las personas y solo ocasionalmente visitaba la espesura del bosque. Cuando Sergei regresó de prisión, era irreconocible. El cumplimiento de la condena había cambiado completamente su personalidad, o quizás lo influenciaron el entorno y las condiciones de la prisión. Cada vez más a menudo mostraba agresión hacia su esposa y a veces incluso los pequeños recibían algo. La situación era agravada por el alcohol, bajo cuya influencia se volvía incontrolable. Sasha defendía desesperadamente a los niños. Se enfrentaba a su marido sin miedo, como en su infancia. Su carácter combativo no había desaparecido. Tenía conflictos con su esposo porque se resistía y se negaba a obedecer. Pero la fuerza masculina seguía siendo superior. Un día, después de una pelea familiar, encerró a su esposa en un cobertizo. Mientras Sasha recuperaba el conocimiento, su marido se llevó a los niños y los condujo al bosque que bordeaba su propiedad. Cuando la mujer se liberó con dificultad, rompiendo las tablas en el ático, la casa la recibió con vacío. Incluso la jaula de su cuervo Sabelí estaba vacía. El pájaro también había desaparecido. Sasha se sintió mal. ¿Dónde debería buscar a Sergei con los niños? La taiga es interminable y él conoce cada rincón de ella. Tiene muchos lugares ocultos que nadie encontrará. Sasha misma se perdería casi inmediatamente. ¿Y de qué serviría eso? La mujer estaba desconcertada. Por alguna razón, decidió no acudir a las autoridades oficiales, porque Sergei podría ser aislado nuevamente y ella todavía creía que su relación podría restaurarse. Esperaba que su marido cambiara. Sasha entendía. Él la lastimaba a través de los niños y le infligía deliberadamente dolor emocional. Pero ¿qué malo podría sucederles a los niños cerca de su propio padre? Él los protegería si fuera necesario. Comenzó a esperar su regreso, pero no volvieron. Al día siguiente, hacia la tarde, Sabelí apareció en el patio. En su pico traía algo, un lazo del cabello de Natasha. El corazón de la madre se detuvo, pero Sasha se calmó. Probablemente simplemente se había deslizado de la cabeza de su hija y Sabelí lo había recogido. La mujer siguió esperando que su marido regresara con los niños. Al día siguiente, el cuervo entregó un botón de la chaqueta de Pavel. Fue entonces cuando Sasha se preocupó seriamente. Los niños obviamente le estaban enviando señales. Así decidió y siguió al pájaro. Después de 3 horas de camino por el bosque, atravesando barrancos y derribos causados por el viento, los encontró en un agujero subterráneo casi invisible. La entrada estaba apuntalada desde fuera con un tronco masivo. A través de una ventana rota,
Pasha le daba cosas a Sabely y le ordenaba llevarlas a su madre. Creía que ella lo entendería y los encontraría. ¿Y dónde está papá?, preguntó Sasha a los niños cuando los liberó y los abrazó. Salió a buscar leña para la estufa, pero no regresó. Lo encontraremos, ¿verdad, mamá? Pero Sasha ya lo había entendido todo. Nunca volvería a ver a su Sergei. Y así fue. Lo encontraron días después en el río. Si esto ocurrió por su propia voluntad o accidentalmente no pudo determinarse. Si no hubiera sido por el cuervo Sabely, que mostró una increíble astucia, los niños lo habrían pasado muy mal en ese agujero subterráneo del bosque. Sasha ni siquiera se permitía pensar en el peor desenlace.